número 6. Carta de Apocalipsis, capítulo número 6. Amén. Vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 4, recordando que ya el primer sello ya fue motivo de estudio. Amén. Apocalipsis capítulo 6, verso 1 al 4. Nos dice la palabra de nuestro Dios: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Verso número 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Vamos a orar, mis amados hermanos, en esta preciosa noche. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nuevamente, mi Dios, tu pueblo se ha dado cita para poder analizar, Señor, tu palabra. Te pido tal cual, mi Dios, como lo tenemos siempre acostumbrado, solicitar de ti misericordia, Señor, y también de tu interpretación por medio del Espíritu de Dios. Ayúdanos, Padre amado, a poder entender esta palabra y a ponerla también por obra. Permite, Señor, que en este tiempo nada impida, mi Dios, Señor, esta armonía, que nada impida esta comunión, que nada impida, Señor, que haya interrupción en la enseñanza de tu palabra. Padre amado, llévanos en esta hora, mi Dios, al pleno conocimiento para no perecer por falta, mi Dios, de tu temor y de tu temblor en nosotros. Padre amado, toma control y dominio también de nuestros niños. Permite que ellos también, Señor, al igual que nosotros, estemos en un mismo sentir. Y Padre, podamos compartir por medio de tu Santo Espíritu, Padre, la unidad que tú quieres otorgarnos día a día. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy las gracias. Amén y amén. Gloria sea al Señor. En esta noche, mis amados hermanos, vamos a concentrarnos para poder analizar el versículo número 3 y el verso número 4 de Apocalipsis capítulo 6, haciendo énfasis, tal cual como lo tenemos aquí en la gráfica, sí, en el segundo sello. Recuerde, ya hemos podido analizar qué significado tiene ese rollo, su contenido y por qué tiene en sí mismo estas 7 seguridades, por así decirlo, sí, para poder entender en sí el mensaje que tiene dentro de él. También es bien cierto que ya se ha analizado la ruptura del primer sello y el significado del primer jinete. Si usted de pronto tiene interés, sí, por saberlo, pero se ha quedado a medias, si puede, recuerde visitarnos en la página web de la iglesia para poder descargar la enseñanza. Ahora, en el verso número 3 nos dice el Señor: cuando abrió el segundo sello, ¿sí? ¿Quién es el encargado? ¿Sí? Cuando abrió, dice el Señor ahí, el segundo sello, recuerde que el que abre los sellos, ¿quién es? Es el Cordero inmolado. Amén. El único digno de poder hacerlo, es decir, refiriéndose a quién, a Jesús. La Biblia menciona cuando abrió, es decir, Jesús, el segundo sello, oí, dice, al segundo ser viviente. Recuerde que alrededor del trono de la gracia de nuestro Dios existen 4 seres
estudio. El primer ser viviente, sin semejanza de qué tenía, de un león. El segundo ser viviente, cual está aquí en la gráfica, es semejante a un becerro. Amén. Ya sus significados fueron motivo de estudio. Ahora, dice que este segundo ser viviente le llama la atención ¿a quién? Al apóstol Juan. Recuerde que Juan está teniendo una visión de aquello que habría de acontecer en el porvenir. Amén. Y si se le da el mensaje en el verso número 3, diciéndosele, ven y mira, es decir, pon atención y observa lo que va a acontecer. Amén. Dice el verso número 3, el 4, perdón, y salió, ¿sí? Dice ahí, salió otro caballo, y ahí en muchas Biblias dice bermejo. ¿Sí? Esto se puede entender con dos tonalidades de color. Muchos lo pueden asimilar como un color rojizo y otros también lo pueden decir que es rubio. Indistintamente del color, su significado es importante para poder entender la interpretación bíblica. Esto se lo debe de asociar, mi amado hermano, sí, con el color de la sangre. De hecho, dicen muchos estudiosos, muchos teólogos que se encargan de estudiar a la palabra de Dios, que este caballo tiene que ver mucho, sí, con el derramamiento de sangre que se lleva o se ha llevado y se está llevando a cabo en esta tierra, ya que su contexto, mi querido hermano, concuerda de manera específica y precisa con las revelaciones dadas por el mismo Señor Jesucristo cuando estaba con sus discípulos. Dice la Escritura en el versículo número 4 del capítulo número 6, salió otro caballo bermejo, es decir, rubio o rojizo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Ahora, entendamos esto. A este jinete, ¿sí?, o el destino, o el fin, o el propósito de esta revelación es darle a entender al apóstol Juan que Dios, que obviamente es el que tiene el control del universo. Recuerde que en el universo nada sucede sin que Dios así lo permita. Mucha gente no se entiende o quiere encontrarle una explicación a todo evento que sucede en esta tierra. Si hay un accidente, si mueren niños, si hay guerra, si hay de pronto actos terroristas, mucha gente dice, pero ¿por qué sucede esto? Dios se ha olvidado de la tierra, Dios se ha olvidado de que estamos aquí. Amado hermano, Dios no se ha olvidado. Todo está bajo el plan y bajo el propósito de nuestro Dios. Dios no ha perdido el control de lo que pasa en esta tierra. Él ya lo ha anticipado y tiene el absoluto poderío de todo acontecimiento terrenal. Dice la Escritura, y yo quiero por favor que comencemos a leer la palabra de Dios para corroborar lo dicho en el Evangelio San Lucas. Mire lo que nos dice el Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 21. Recuerde lo que mencionó el texto bíblico en el verso 4 del capítulo 6 de Apocalipsis, que a este jinete se le dio autoridad, poder, ¿para qué? Para quitar de esta tierra la paz. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 21. Mire lo que nos dice el Señor en el verso número 9. Y cuando, desde el 8 le vamos para tomar ilación en la lectura. Él entonces, hablando Jesús, dijo, mirad que no seáis, primer punto, ¿cuál es ahí la alerta del Señor para la iglesia? Mirad, sí, que no seáis engañados. Primer punto, Dios quiere que su pueblo no tenga, amado hermano, una falsa información, que no tenga apertura para poder ser engañado. Eso obviamente
Dios. Si usted se allega a la Biblia, busca la Biblia, obviamente ella le dará a usted no solamente el conocimiento, sino que también le dará a usted la sabiduría para poder, amado hermano, entender y manejarse en esta tierra como Dios lo desea. Ahora, dice el Señor ahí, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Es decir, que esto está por cumplirse, mas no vayáis en pos de ellos. Ahora sí, verso 9, refiriéndonos al jinete como tal. Y cuando oigáis, ¿de qué? De guerras, y dice ahí, y de sediciones. Una sedición se la puede entender como una traición. Amén. Cuando oigáis de sediciones y guerras, no os alarméis. Lo primero, es decir, el pueblo de Dios, frente a esta catástrofe que se anuncia, Dios le ha dicho a su pueblo, tú no puedes perder el control. Lo primero, un hijo de Dios, sí se le puede venir el mundo abajo, pero él debe de tener en su corazón la seguridad que Dios está bajo control. La Escritura, recuerde, usted lo sabe, no en vano nos menciona que todas las cosas para los que esperamos en Dios nos ayudan para bien. Amén. Eso es algo que usted tiene que entender. Dios está bajo el control absoluto de todo lo que acontece. Dice el Señor ahí, porque es necesario que estas cosas acontezcan.
enemigo, sí, el combate, por así decirlo, fue tan agresivo, fue tan severo, mis amados hermanos, que trajo básicamente esto: desolación y muerte. Y muerte. Es necesario entender, mi amado hermano, sí, que está en plena acción, sí, la labor de este segundo jinete. Y eso solamente queriéndolo limitar a la Primera Guerra Mundial. Es necesario entender, sí, que aparte de eso hubo una Segunda Guerra Mundial. Y esta se desarrolló entre el año 1939 y 1945. Ahí tenemos, por ejemplo, nos dice, en él se vieron implicadas mayor parte, sí, de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas asimismo en dos alianzas militares. Primeramente los aliados, dice aquí, y las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en que las grandes contendientes, dice aquí, destinaron toda su capacidad económica, militar, científica al servicio, dice aquí, del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares. ¿Por qué? Porque cuando estas guerras se llevaban a cabo, todo recurso que el Estado producía, generaba, iba de destino no para la sociedad, sino ¿para qué? Para poder llevar a cabo un armamentismo total. No había para el arroz, no había para la papa, había para las armas. Es necesario que la guerra no solamente trae muerte, sino que también trae, sí, hambruna. La guerra trae división familiar. Amén. Ya que en este sentido, sí, era obligatorio participar de la guerra, no era una opción. Nos menciona en la parte final, simplemente para hacer, sí, un pequeño recuento, sí, marcada, dice aquí, por hechos de enorme significación que incluyeron la muerte masiva de civiles, sí, en el Holocausto, y el uso por primera vez de armas, dice aquí, nucleares, en un conflicto militar denominado como la Segunda Guerra Mundial. Amados hermanos, el saldo total de muertes en esta Segunda Guerra se estima entre 70 y 90 millones de muertos. Sí, usted tiene que entender, estos son simplemente protagonistas de esa guerra, por lo menos los que más fueron personas de renombre. Sí, ahí tenemos a Mussolini y también tenemos a Adolfo Hitler. Sí, este tipo de guerras obviamente sí reclutó a todo género durante toda nación. Es necesario entender, mis amados hermanos, que esta guerra trajo simplemente desolación y muerte y devastación total. Sí, ahí tenemos, por ejemplo, retrocede un momento en esa aplicación. Sí, el bombardeo de Hiroshima en Japón. Esto fue el 6 de agosto de 1945. ¿Cómo quedó la ciudad luego de esa bomba nuclear? En total devastación. Murieron hombres, mujeres, niños, sí, y todo fue prácticamente arrasado. Es ahí otro resultado también de esa guerra. El gran holocausto judío, donde se estima que murieron entre 5 a 6 millones de judíos, simplemente por una persecución racial y
combates donde quienes pagan, por así decirlo, las consecuencias son sí los civiles, hombres, mujeres y niños. Todo esto, si bien es cierto, sí, es simplemente un preludio, como lo dice el Evangelio de Lucas, sí, esto es necesario, óigalo bien, es necesario que acontezca, pero todavía dice la Biblia, no es el fin, pero sí son principios de dolores. El niño viene, no para Navidad, amén, van a ser, ¿qué cosa? Una gran tribulación. Y estos son simplemente principios de dolores. Mira, aquí tenemos otra gráfica, por ejemplo, sí, los grandes enfrentamientos en naciones, como sí, diría, sí, de guerras de tipo étnicas. Usted sabe que si en Somalia, también, es decir, en la región africana, grandes grupos sí se arman, mis amados hermanos, para ir en contra del propio pueblo, simplemente porque no comparte su ideología religiosa. ¿Qué trae a la larga todos estos conflictos? ¿Qué trae? Destrucción y muerte. Venga por favor conmigo a la Escritura. Veamos qué más tiene que decirnos el Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo número 24. Evangelio de Mateo, capítulo 24. Verso número 6 al 8. ¿Ya lo tiene? Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, dice ahí el Señor, que no os, ¿qué dice? No os turbéis, es decir, cuidado, no tengas temor. Dice el Señor, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Verso 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Eso también lo vamos a analizar, pero con el siguiente jinete. ¿Qué más nos dice la Escritura? Vengan conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo número 13. Evangelio según San Marcos, capítulo número 13, versículos 7 y 8. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Recuerden, todo esto es principio. Pregunto yo, 70 millones de muertos, 90 millones de muertos. Para la Biblia, esto simplemente es un principio. ¿Cómo será llegar en medio de la gran tribulación? Si usted dice, si ahora la violencia desencadenada a través de los conflictos armados tiene, amado hermano, estas gravísimas consecuencias, y los índices de mortandad a consecuencia de estas guerras no tienen límite, ¿cómo llegará a ser en el futuro venidero cuando obviamente se lleve a cabo la gran tribulación? Obviamente que los números quedarán cortos para poder estandarizar la magnitud de lo que Dios va a hacer
es donde quiero entrar. ¿Qué hay de este tipo de guerra? Recuerden, este jinete no solamente vino a levantar nación contra nación y reino contra reino, sino que dice el mismo texto bíblico que vino a quitar ¿qué cosa de la tierra? La paz. ¿Y qué hay de este tipo de guerras? ¿Qué hay de la guerra dentro del hogar? ¿Qué hay de aquel hombre o de aquella mujer que crea dentro de su matrimonio, dentro sí, de lo que es tan sagrado para Dios, para crear dentro de ella un conflicto, amado hermano, de altas proporciones, donde las víctimas ya no son europeos ni judíos, sino son tu mujer, tu marido y tus hijos? ¿Qué hay de esas guerras? ¿Qué hay de esas víctimas que a la verdad no mueren, pero usted las mata al separarse por medio de un divorcio? ¿Qué hay de ese tipo de guerra? ¿Qué hay de esos conflictos, mis amados hermanos, donde solamente de manera egoísta se piensa simplemente en su propio bienestar, olvidándose de aquellos que Dios a usted le ha dado? ¿Y qué de esas guerras? ¿Qué de esos conflictos? Santiago tiene algo muy importante que decirnos. No el hermano Santiago, sino Santiago aquí, el del apóstol Pablo, el de la escritura. Venga por favor conmigo. ¿Qué tiene que decirnos el Señor referente a este tipo de conflictos? Vayamos a la carta de Santiago, luego de la carta de Hebreos. Capítulo 4. ¿Qué nos enseña la Escritura con respecto a esas guerras? ¿Ya lo tiene? Hoy el gozo ha sido el denominador común de esta enseñanza. Amén. Gloria a Dios. Significa que Dios está hablando. Gloria a Dios. Verso 1. ¿Qué nos dice nuestro Dios? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Porque recuerde que una guerra no comienza con guerra. La guerra primeramente se inicia con una discusión. Amén. Nadie entra como loco a la casa y ¡pam! Puñete con la mujer. A no ser que esté medio zafado de la cabeza. Primero hay una discusión, ¿verdad que sí? Hay un malestar, hay una diferencia. Y como no logran ubicar un punto medio en el cual ambos logren coincidir, entonces se pasa de la discusión a la agresión. ¿Verdad? La agresión puede ser también de dos maneras. Puede ser una agresión psicológica, la cual obviamente es por medio del extremo a la hora de usar nuestras palabras, pero luego se llega a la agresión física o al maltrato. La Biblia dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y Dios te da la respuesta. ¿De dónde? No es de vuestras pasiones, es decir, de vuestros deseos, las cuales combaten en vuestros miembros. La mujer quiere salir, el marido quiere también disfrutar. Un deseo. Ya vengo, me voy a chupar, dice el hombre. ¿Verdad? Y la mujer dice, ¿pero a qué te vas? Si no hay plata, y tras que no hay plata, lo poco que hay, sí, lo vas a malgastar. Es mi descanso, es mi dinero, yo me voy a hacer lo que yo quiero. Aquí mando yo. Y la mujer agarra el sartén y mandas tú, no, aquí mando yo. Y comienza, se lanza la
pero que la Biblia la tiene bien, amado, bien enmarcada, para que usted y yo entendamos que cada vez que nos ponemos en situaciones como esta, no estamos haciendo la voluntad de Dios, sino la voluntad de aquel que ha venido a quitar la paz de esta tierra, y ese es Satanás. Cada vez que entramos en conflicto, cada vez que entramos en pleito, cada vez que entramos en guerra, estamos siendo, amado hermano, muñecos o títeres del mismo diablo. Dice el Señor en su palabra, mire, retrocede, lindo beso. Mi hijita, perdóneme porque le pegué ayer. Maquíllese ese golpe para ir a la iglesia, para que el pastor no se dé cuenta. Ya te llegará la hora. Dice ahí el Señor, verso 4, capítulo 4, verso 1. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Y dice el Señor, codiciáis y no tenéis. Pregunto, cuando se levantó en la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler con Alemania y sus naciones aliadas, pregunto, ¿qué tiene actualmente Alemania? ¿Es la nación acaso más grande del mundo? Codició toda Europa y logró posesionarse, llegó hasta Francia, y actualmente ahí queda acaso la nación de Alemania. Codició, tuvo lo que codició, todos perdieron. Y en tu hogar, ¿por qué maltratar? ¿Por qué permitir, amado hermano, el maltrato? ¿Por qué permitir el abuso? ¿Por qué permitir, amado hermano, una guerra y una contienda? Si al término del día, si ella es tu compañero y él sigue siendo tu compañera. Si quieres desquitarte con alguien, métete en el baño, sí, y pégate tú mismo. No le digo que le pegues al prójimo porque es pecado. Amado hermano, si ya te sientes impotente, la Biblia nos ha dado un escape, y es la oración, amado hermano. Tus impotencias, tus debilidades, tus frustraciones, no la descargues sobre tus seres queridos. No en vano el Señor Jesús nos dice, venid a mí todos los que estáis cargados. Llegas frustrado y cansado de un arduo día de trabajo. De pronto el negocio te salió mal y con la primera que te desquitas es con la mujer en tu casa. Amado hermano, canaliza toda esa furia, amado hermano, en tus rodillas. Alza tus manos a Dios y dile, Señor, libértame de esta carga. Codiciáis y no tenéis, mire, matáis y ardéis de envidia, pero no podéis alcanzar. Es decir, no hay fruto en la guerra, no hay fruto en la discordia, en las peleas, ¿sí? En las riñas, no hay fruto. Todo es pérdida y perjuicio. Dice el Señor en su palabra, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta lucha, amado hermano, la Biblia dice que no es carnal. Esta lucha no es con tu marido, ni con tus hijos, ni con tu mujer, ni con el pastor, ni con tu hermano en la fe. Esta lucha es espiritual y Dios es la única manantial de fuente de agua fresca, la cual puede calmar y saciar tu sed. A Él debe de ser toda, amado hermano, toda tu devoción a Él. La Biblia dice, no podés tener porque no pedís. Y si pides algo, obviamente, de manera equívoca, ¿qué dice el verso 3?
bueno fuera. Señor, ábreme una fuente de ingresos. Bueno fuera para ofrendar, para donar algo. Por cierto, ahí están las planchas de zinc. Amén. Ahí están. ¿Fruto de qué? De los corazones generosos para poder ayudar el hogar de un hermano. Hermano, es que quiero, me siento de pronto impotente, quiero descargar. Si te sientes muy concentrado en ira, en furia, canaliza, ven conmigo y desquítate, pero con el diablo, sale a predicar conmigo la palabra. O vamos y pongamos el texto. ¿Quieres gritar ahí? Ve un martillazo en el dedo y grita todo lo que quieras. Amado hermano, tú no estás en el hogar en un ring de boxeo. Tú estás en un Edén. Tú podrías decirme, sí hermano, pero en mi casa no es un Edén, es un infierno. Sí, amado hermano, pero si es un infierno es porque ahí está viviendo Satanás. Y tú le has permitido que él entre. Reprende las obras del maligno en tu hogar y permite que Cristo habite en plenitud dentro de tu familia. Deja de hacer tu voluntad en tu hogar. En tu hogar no mandas tú, en tu hogar debe de mandar Cristo. Y si Cristo es la cabeza del hombre, amado hermano, ese hogar va a ser un hogar de bendición y va a dar mucho fruto para la gloria de Dios. Alabanza sea Jesús. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastarlo en vuestros deleites. Mira lo que el Señor tiene como concepto final con respecto a las guerras y a los pleitos. Oh almas, ¿cómo dice el Señor ahí? Adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, ¿qué dice el Señor? Se constituye en enemigo de Dios. Cuando volvemos, mi amado hermano, a la carta maravillosa de Apocalipsis, capítulo número 6, dice el Señor, salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. ¿Cuántos perdieron esa paz? O lo más importante, ¿cuántos quieren encontrar la paz? Cristo es la paz, amado hermano. Ya no vivas en guerras. No necesitas cargar un arma. No necesitas arrancarle la vida a alguien para decir que tú estás en guerra con alguien. Una palabra, un gesto, una forma, una manera, un modismo de decir las cosas puede crear, mi amado hermano, división y guerra. Aún la forma, amado hermano, en que podamos nosotros decir las palabras pueden llegar a herir, pueden llegar a matar a nuestro prójimo, no se diga más a nuestra familia. ¿Cómo es tu forma de hablar? ¿Cómo es tu forma de reaccionar frente a las situaciones difíciles que vives día a día? ¿Cómo confrontas los problemas en el hogar? ¿Explotas? Muchos hombres se justifican diciendo, es que yo soy fosforito, hermano. Carga un vaso con agua al lado, ¿sí? Mete la cabeza ahí para que te apague. Yo solo te puedo decir algo, que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú estás llenándote de Dios, por más que te prenda, el Espíritu Santo te va a mantener apagado. Yo te lo aseguro. Por más que quieras salirte de tus casillas, el Espíritu de Dios va a tomar dominio de tu vida. El problema es que no buscamos de Dios. Y después, cuando ya le damos rienda suelta, como lo dice la carta de Santiago, a nuestras pasiones, a nuestros deseos que no van conforme a la voluntad de Dios, entonces
recuerda, una guerra siempre trae víctimas. Y a veces esas víctimas ya no pueden volver a la vida. He ahí a veces los hogares destruidos. He ahí los divorcios. He ahí, amados hermanos, y las divisiones entre padres e hijos, esposas y esposos. Cómo se rompe la armonía. He ahí las iglesias que se dividen. Hermanos que no han sabido pelear, no con el pastor, no con los hermanos, sino la buena batalla de la fe. Pues por eso, amado hermano, que es necesario que tomemos el consejo de Cristo para nuestras vidas. No os turbéis. ¿Por qué te turbas frente al problema? Guarda la paz. Problemas en esta tierra la vamos a tener todos los días. Afuera en la calle, dentro de tu hogar, en la iglesia, fuera de la iglesia. Amado hermano, yo diría que lo loable y lo victorioso es que no perdamos el control frente a las provocaciones que haya en nuestro entorno. Ese es el éxito. Mantener la calma, la serenidad, diría yo, la paz de Dios. Porque este jinete, ¿a qué ha venido a quitar? La paz. Pero el Señor te ha venido a dar de su paz. Dice la Biblia, la paz que yo te doy no es como el mundo te la da. Porque la paz del mundo es momentánea y pasajera. Pero la paz de Jesucristo es eterna y vive en nosotros hasta el fin de los tiempos. Alabanza a la paz de Dios, la cual reposa en nuestros corazones. Alabamos al Cordero en esta noche. Espero que esta enseñanza haya sido de gran bendición. Amén. Pero hay un tercer jinete, el cual estaremos analizando la próxima semana. ¿Cuántos quieren enterarse? Les esperamos con los brazos abiertos. Que Dios bendiga a la iglesia del Señor y recuerde, la